Realmente gracias al Señor que podemos poder estar acá, compartir. Como les mencioné la semana pasada, comenzamos el día domingo pasado acerca de esta clase que muchos de ustedes, algunos la hicieron de otra manera en los tiempos antiguos, tiempos atrás en nuestra iglesia, que era el discipulado. Pero este año nos estamos moviendo a un nuevo discipulado, a una nueva forma de hacerlo, tanto forma porque el fondo es el mismo, el fondo sigue siendo enseñar a ser discípulos, pero la forma como lo estamos haciendo cambia, producto de todo lo que estamos haciendo como iglesia. Y la idea fue compartir con ustedes las clases de la primera parte, de una clase que compone 4 partes, que en un futuro espero que cada uno de ustedes pudiera algún día transmitir a otra persona esto mismo. Por esa es la razón que si van a enseñar algo, lo importante es que conozcan el material. Siempre va a ser bueno conocer el material. A veces enseñar algo que nos llega sin saber el trasfondo siempre es grato. Así que le animo desde ya a cada uno de ustedes, en un futuro este mismo hojita que ustedes tienen, tanto la del domingo pasado, la de este domingo en la noche, que son solo las noches, usted se las pueda transmitir a otra familia, a otro grupo, a un familiar, y se junten a estudiar una vez a la semana y puedan compartir con ellos estos principios que vamos a encontrar en la Escritura. Así que si usted la semana pasada no pudo estar con nosotros o no sabía de todo lo que estamos haciendo y quiere hacer estas clases de membresía, primero hable con la hermana Carolina Santander y pídale el material de la semana pasada, que puede ser en forma digital o forma en papel, y se puede meterse a la página de YouTube de nuestra iglesia y rellenar la hojita con la semana pasada para seguirnos, para que no se quede atrás. Y si en esta hora, yo en la mañana les decía, si alguien va a venir en la noche y necesita el material, acérquese a la hermana Carolina. Yo le pregunté a la hermana Carolina si alguien se había acercado, me dijo que no, entonces me imagino que todos tienen hojas. Ahora, si no sabía y se acaba de enterar, no sé si quedan hojas. ¿Quedan hojas? ¿Ahí en la silla quedan hojas o no? Hay 4 juegos de hojas, solo 4. ¿Alguien necesita? ¿Alguien quiere para seguir estudiando? Solo la 2. ¿Alguien necesita? Quedan 4 juegos. Ok, ahí la hermana necesita una, quedarían 3. ¿Alguien más? ¿O todos están ahí pueden compartir? Ok. Así que vamos para avanzar, porque hoy día vamos a hacer hartas cosas. Tuvimos bautismo, Santa Cena y esta clase que estamos haciendo. Así que hablemos esta declaración de principio, la clase número 2. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1, 10. Ok, ¿tiene lápiz también? Si quiere lápiz, alce la mano. Si quiere hojita, levante la mano y le van a hacer llegar. Dice en 1 Corintios 1, 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se da cuenta de que por qué tenemos que alinear conceptos en toda la iglesia? Porque es parte de Dios que todos estemos en la misma línea. Porque puede que alguien esté enseñando otra cosa, o a lo mejor usted mismo ha sido formado en otra iglesia y llegó a nuestra iglesia y se va a encontrar que nuestra iglesia a lo mejor discrepa de tu formación. Pero déjame decirle que las discrepancias que tenemos en nuestra iglesia a veces con otras personas, déjeme decirle que las que son para mí fundamentales y aclarar tienen que ver con doctrinas principales. Más allá de las doctrinas secundarias podemos tener diferencias, y yo amo a muchos hermanos que tenemos diferencias en doctrinas secundarias, pero no en doctrinas primarias. Yo me muevo con gente que tiene doctrinas primarias. Una de las doctrinas primarias es que Jesucristo es 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu son 3. 3 personas en un solo Dios. Yo creo en la Trinidad. Pero hoy día está de moda la unicidad. No ha llegado mucho aquí, pero en Centroamérica hoy día está dejando muchos conflictos en muchas iglesias porque han enseñado que solamente Dios es uno. Y inclusive hoy día apareció una nueva doctrina que no es nueva, pero que había sido condenada por los apóstoles y por los patriarcas de la fe, que es la
cuatridimensión de Dios, que es una locura que está enseñando una hermana, donde está hablando de que Elohim es Dios y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son creados por Dios. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la imagen de Elohim. Mi hermano, esa es una doctrina que condenaron los apóstoles. Así que, ojo, cuidado con lo que escuchamos, leemos por internet o estamos viendo a veces en TikTok y todas esas cosas. No existe una cuatridimensión de Dios o Dios en 4 personas. Esa es una locura. Ya con 3 es difícil de explicar, imagínense con 4. Porque explicar la Trinidad es complejo. Porque podemos caer en el modelismo, que es otra doctrina condenada por la Iglesia y por los patriarcas. El modelismo, por ejemplo, si alguno no ha escuchado nunca hablar, el modelismo es una enseñanza que inclusive en las iglesias bautistas se ocupó a veces, pero sin darse cuenta. Por ejemplo, que querían explicarme que Dios es como el estado del agua. Eso es modelismo. O que Dios es como el huevo, que tiene la cáscara, que tiene la clara y que tiene la yema. Los 3 son un huevo. Eso es modelismo, eso no es trinitarismo. Pero no vamos a hablar de esto porque esto lo estoy hablándole que estamos con uno nuevo enseñándole cosas básicas. Ya me estoy arrancando para allá arriba ya. Voy a bajar mejor, ¿cierto? Pero es bueno decirlo porque pueden haber confusión hoy día y usted se mete a YouTube y agarró esto que Dios es 4 partes. Una locura. Pero vamos a ver esta declaración de nuestro propósito como iglesia. ¿Por qué existimos como iglesia? Anote esto que está en su hoja. Creemos que es un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión. ¿Se acuerdan Mateo 28, versículo 19? El Señor nos dice que id y haced discípulos a todas las naciones, ¿ya? Bautizando y enseñando. Eso es la gran comisión, una comisión que Dios te dio a ti, pero va de la mano con el gran mandamiento. Así que lo primero que vemos, creemos en un gran compromiso al mandamiento y a la gran comisión, que producirá una gran iglesia. ¿Pueden decir amén también por si acaso? No está el hermano Marco, que el día dijo, pastor, no vengo yo y se acaban los amén. Está medio agrandado Marco, un saludo a Marco si nos estás viendo. Debe estar diciendo amén en la casa. El gran mandamiento. Jesús dijo, rellene esto que es un texto de Mateo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, o de todo esto depende la Escritura. Ese es el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Estás anotando eso, cierto? Pero también la gran comisión de Mateo 28, 19, Cristo dijo, por tanto, y vea el orden. ¿Están perdidos? Ari, ¿estás tirando la respuesta? No. ¿No las tení? ¿Y alcanzaría a tirarlas si te las mando? ¿Ya no? Nadie me las pidió. Los líderes que tenéis no me las piden, entonces yo no puedo hacer nada ahí. ¿Estamos? La gran comisión. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es un pasaje de Mateo 28, 19. Pero date cuenta el orden. Date cuenta el orden. Id, hay que ir, es un verbo imperativo. ¿Ya? Es un verbo que te está dando una instrucción y una orden. Por eso casi siempre los verbos terminados en de son imperativos, donde te están ordenando algo. Id. ¿Me está preguntando si quiero o si quiero ir o si no quiero ir? ¿Me está preguntando? No, es imperativo, es una orden. Id, tienes que ir. Y hacer discípulos es hablarle de Jesucristo, contarle las buenas nuevas.
¿A dónde tenemos que ir? A todos los lugares, en nuestro trabajo, en nuestros vecinos, en cualquier lugar. Tengo que hablar de Jesucristo, ¿ya? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Una vez que le hablo del Señor Jesucristo, Él va a decir, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Lo mismo que hicieron las familias recién aquí adelante. Sí, yo soy salvo. ¿Y ahora qué debo hacer? Bautizando. ¿Ya? Y Dios dejó a la iglesia, estableció a la iglesia para bautizar. Entonces, bautízate. Si eres salvo, si tienes a Cristo en tu corazón, bautízate. Y mira lo que viene a continuación, ¿ya? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Y eso es lo que yo decía recién en el bautismo. En muchas iglesias han invertido esto. Primero hacen discípulos, después los enseñan y después los bautizan. Yo veo en la Escritura, veo el otro orden. Yo veo que primero hago discípulos, lo bautizo y después le enseño. ¿Y a qué le creemos? ¿A lo que dice la Biblia, a lo que inventan los hombres? Entonces en nuestra iglesia alguien se puede bautizar y no necesariamente puede ser miembro de la iglesia. Pero del momento que se bautiza pasa a ser miembro de la iglesia universal de Dios. Somos hermanos, somos hijos en el Señor. Así que la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que entender esto cuando el Señor nos habla que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es adoración. Y una de las cosas que he mencionado, que cuando estemos aquí como hermanos, estemos en alguna actividad, adoremos. Ahora expliqué la enseñanza hace un par de días atrás, que adorar puede ser muchas maneras de adorar. Hay muchas maneras. También dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso se refiere al ministerio de la reconciliación. Tenemos que reconciliar a las personas con Dios. Después el Señor dijo, id y haced discípulos. Esto es evangelismo. Bautizándolos es compañerismo, porque se añadían a la iglesia. Y enseñándoles, eso es discipulado. Esa es la forma que Dios estableció en la Escritura. Y es por esa razón que nuestra iglesia existe. Anote esto. ¿Para qué existe la iglesia? Número uno, es lo que estamos haciendo en esta noche, celebrar la presencia de Dios. Número uno, celebrar la presencia de Dios, y a eso le llamamos adoración. ¿Nos juntamos para adorar? Celebramos hoy la Santa Cena, celebramos bautismo, celebramos con alabanza. Eso es justamente celebrar la presencia de Dios. La segunda cosa que la iglesia está llamada a hacer, y existe por eso, es para comunicar la palabra de Dios. Eso es evangelismo. Y por ahí, como hablábamos con nuestro hermano Hugo muchas veces en conversaciones, déjeme decirle algo, hermano. No solo el ministerio de evangelismo evangeliza, todos deben evangelizar. No es algo de un ministerio, no, para mí, y el concepto que he manejado siempre, no hay un ministerio de evangelismo. Es un mandato de parte de Dios en la gran comisión, id y haced discípulos. Pero se establece un ministerio para poder empujar, tener ideas, levantar recursos, para justamente hacer aquello con toda la iglesia, no con un grupo de personas. La tercera cosa que la iglesia existe es para educar al pueblo de Dios, y eso es lo que estamos haciendo en esta noche, discipular a las personas, enseñarles. La cuarta cosa porque la iglesia existe, la IBB de La Serena hoy día existe, es para demostrar el amor de Dios, y es en ministerio. ¿Dónde demostramos el amor de Dios? En todo lugar, en todo ministerio de la iglesia. Y en especial el gran ministerio que nos dio Dios a todos, el de la reconciliación. Y la número 5, es que cuando conocemos a gente que la evangelizamos, que se bautiza, ahora queremos como iglesia incorporar a la familia de Dios de la iglesia local. Eso es compañerismo local. Entonces, existimos para celebrar la presencia de Dios, que es la adoración.
El Señor dijo en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Se acuerda cuando fue tentado Jesucristo? El Señor también dijo en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora hay muchas expresiones de adoración que mencioné en un culto pasado, pero que ustedes las pueden anotar así, ahí en su hoja para ayudarles a usted a entender qué es para la iglesia IBB de La Serena adorar. Porque mucha gente hoy día la palabra adoración solamente piensan en música. Y la adoración es mucho más, y en esta iglesia adoramos de diferentes maneras a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Si alguien nuevo te pregunta, ay, ¿cómo adoran ustedes? Usted le va a decir, bueno, según Efesios 5:18, cantar. Cantamos. Esa es una forma de adorar en esta iglesia. Amén. Cantamos o cantar. La segunda forma de adoración, según Romanos 12, versículo 1 y 2, es que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es agradable. Y eso quiere decir que es compromiso. Cuando usted se compromete con la iglesia, usted está adorando a Dios, porque la iglesia es idea de Dios, no idea del hombre. Compromiso. También una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia y una forma de adorar, que lo hacen especialmente el día lunes, pero en todos los cultos, es la oración. Cuando usted ora aquí en la iglesia y ora con sus hermanos, está adorando a Dios y orando. Entonces ya sabe que en esta iglesia se canta, en esta iglesia hay compromiso, en esta iglesia hay oración. También en esta iglesia nos gusta oír la palabra de Dios. Otra forma de adorar, que la gente hoy día no sé por qué también le mete tanta bulla a esto, que tiene que ver con el dar. El dar es adorar. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 dice, cada primer día de la semana ponga aparte algo y tráigalo a la iglesia. Y es por eso que cada reunión que usted venga, vamos a tomar la ofrenda porque es una forma de adorar también. Otra de las cosas que son adoración, según la Escritura, en Romanos 6, del 3 al 4, es el bautismo. Y ahora cuando el pastor muchas veces te da la palabra de Dios y te dice, tómate unos minutos y conversa con Dios o habla con Dios, piensa en lo que se te mencionó, eso también es una forma de adoración al Padre. Y a eso le vamos a llamar meditar o reflexionar, como usted quiera ponerle. Aunque me gusta más reflexionar que meditar. Porque la meditación para algunos la toman media mística. Y la última expresión de adoración que va a encontrar en esta iglesia, según 1 Corintios 11, 23, como dijo Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he dicho, que tomó justamente de la copa, es la cena del Señor. Y que suene el teléfono no es adorar en esta iglesia. Amén. Inclusive en una vez fui a una iglesia, no me acuerdo, en un país X que estaba predicando, y cuando entré a la iglesia el letrero salía, Ari, mira, esto vi en otra iglesia, que decía, salía un teléfono y decía, por favor pon tu teléfono en silencio, que rompe mi comunión con Dios. Qué buen mensaje. Y en otras iglesias ponen multa de $5 si suena el teléfono. Me gustó también. Pero aquí iríamos a $10.
Así que revise su teléfono, si no, al final el hermano Jan, te vamos a mandar al hermano Jan, y como él no entiende, solo sigue instrucciones y va a hacer al pie de la letra lo que yo le diga. ¿Cierto, Jan? Amén, me encanta, es el único que me dice sí a todo a mí, es el único. Así que podemos entender que nuestra iglesia adoramos, entonces va a llegar a la iglesia, cada vez que llega a la iglesia se va a encontrar con cantar, con compromiso, con oración, con oír la palabra, con dar, con bautismo, con meditar y con la cena del Señor. ¿Y sabes qué? Tenemos, obviamente, en estos estilos de adoración de nuestra iglesia van a haber días de celebración, van a haber días de inspiración y van a haber días de preparación. Son estilos o formas de poder adorar a Dios en ciertas reuniones. Y están basadas, obviamente, en principios de la Biblia. Segunda cosa, que existimos para comunicar la palabra de Dios, que es evangelismo. Por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10. Por eso necesitamos anunciar el Evangelio. ¿Y por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Anote esto. Y estamos creciendo, amén, ¿o no? ¿Le gusta eso que estamos creciendo, no? ¿Se ha dado cuenta? Mi señora, ¿sabe dónde nosotros vemos que la iglesia crece? Aunque nosotros llevamos estadísticas. Ustedes saben que me gustan los números, yo no hago nada porque sí, llevamos la estadística, yo estoy mirando cómo vamos, así que veo todas las estadísticas de todo, de los que sirven, de la gente que está llegando, de las conversiones, de las ofrendas, veo todas las estadísticas y les digo algo, que en estos últimos meses Dios ha sido pero sumamente bueno, así que doy gracias a Dios. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque Dios ama a la gente, por eso en esta iglesia vamos a crecer, porque amamos a la gente, pero ojo, porque Dios ama a la gente. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a la gente, por eso esta iglesia tiene que crecer. Número 2, porque Dios lo ordena. Porque Dios ama a la gente. Número 1, porque Dios ama a la gente. Número 2, porque Dios lo ordena. En el libro de Lucas 14:23 dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y adivine dónde estamos. Aunque los argentinos quisieron hacerse que tenía ellos el último, no les falta, ellos no, sí. Al final el mapa dice otra cosa. Hechos 1, versículo 8, habla acerca de ser testigos. Y número 3, porque Dios controla la iglesia. ¿Por qué la iglesia crece? Porque Él es la cabeza. Porque Dios controla la iglesia. Por eso dijo el Señor en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo. No es de nadie aquí, no es mía, no es tuya, no, es de Cristo. Ahora hay algunas excusas antibíblicas para no crecer y que la he escuchado yo en el tiempo. Por ejemplo, Dios no está interesado en números. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Ahora, si Dios no estuviera tan interesado en números, ¿por qué mencionó que ganó a 12? ¿Por qué no mencionó que después los mandó de 2 en 2? Números.
¿Por qué dice que estuvo predicando y después tenía 120 discípulos? ¿Por qué dice que después de los 120 discípulos, más de 500 personas le vieron? Porque le seguían. ¿Por qué después nos dice que se alimentó y se convirtieron aquel día 3.000 personas? ¿Por qué después nos dice que en 2 milagros totalmente diferentes, Pedro ganó 5.000, más su familia, y después en otro evento otros 5.000? Si no fueran importantes los números, Dios no nos muestra que la iglesia va creciendo. Y he escuchado la siguiente frase en muchas iglesias, donde dice, somos pocos, pero buenos. Y me encantaba escuchar a Kevin Wayne, que es medio rayado. Kevin Wayne es rayado, es de los bautistas rayados, pero tiene una frase muy buena. Y él decía, he escuchado eso que dicen, somos pocos pero buenos. Y Kevin Wayne decía, pero si son tan buenos, ¿por qué son tan pocos? Porque si son buenos creyentes, ¿no deberían estar ganando gente? ¿No deberían estar discipulando? ¿No deberían estar compartiendo el evangelio? Si somos buenos, crecemos, porque estamos haciendo el trabajo. Ahora mucha gente dice, somos buenos pero poco, porque a veces son buenos en conocimiento bíblico. Pero ser bueno en conocimiento bíblico no necesariamente quiere decir que son buenos. Porque acuérdense que los fariseos eran capos en el Antiguo Testamento. Y el Señor les dijo, no, ustedes, sepulcros blanqueados, saben mucho, pero no pasa nada con ustedes. Cuelan hasta el mosquito, saben todas las leyes, las reglas, inclusive diezman hasta el comino. Pero no hacen la pega. Y eso es lo que hay que entender, excusas. Nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad. No, va de lo mismo lo que estoy diciendo. La iglesia, yo personalmente, yo quiero calidad, pero si hay calidad, adivine qué hay. Cantidad, sí, es así. Funciona así. Y las iglesias grandes son impersonales. ¿Ha escuchado eso? Bueno, yo conozco muchas iglesias y he tenido esa pena por algunas iglesias que he participado, donde yo he llegado a algunas iglesias e inclusive la iglesia no quiere crecer. Y le he escuchado decir, pero pastor, es que si nuestra iglesia crece, no vamos a poder tomar tecito después del culto. Sí, se vuelve una tradición, pero más que caer en una tradición, se vuelve en un amor tan entrañable entre ellos, que no es malo, que podemos seguir tomando desayuno, 11, pero sigamos haciendo la pega que Dios nos demandó, ir y hacer discípulos y trayendo más gente al desayuno. Pero a la final nos afiatamos tanto que no queremos que más gente entre a nuestro grupo. Hay otras personas que aman tanto a su pastor, quieren tanto a su pastor, que el pastor les da tiempo, los visita todos los días, va siempre a su casa, habla con ellos, y la gente y muchos hermanos también aman ese tipo de pastor. Pero cuando llegan a una iglesia que es un poquito más grande, el pastor no se puede repartir para toda la iglesia, entonces encuentran que esa iglesia es medio impersonal. Pero déjame decirte que eso también pasa por tener, igual que los caballos, la Biblia dice, estimulaos unos a otros. ¿De quién es la pega que yo no me sienta solo? ¿De la iglesia o del pastor? Y si no está el pastor, ¿otro hermano puede estimular? Eso hay que hacer. Ahora hay que entender, yo he estado en iglesias donde, bueno, yo ya no voy a pelar la otra iglesia porque ya en realidad estaba en muchas iglesias, pero la última, una de las iglesias que fui, me dijo, pastor, el culto empieza a las 9. De 9 a 9 y media tomamos desayuno todos los hermanos, así que usted siéntese ahí nomás. Y ahí aparecieron las hermanas con una bandeja, con pancito, con desayuno, todos tomando desayuno ahí en la iglesia. Rico, dije, oye, qué bueno, justo no había tomado desayuno ese día. Listo, tomé un desayuno, después vino la predicación, después nos fuimos a la casa. Y alguien me dice, pastor, ¿y usted en su iglesia no hacen desayuno? No, hermana, no hacemos desayuno. ¿Y por qué no hace desayuno? Tengo que andar haciendo como 200 panes, olvídese. No puedo estar haciendo 200 panes. Y repartir a 200 personas, ¿sabe cuánto? Si a ustedes que son 20 les toma media hora, ¿cuánto nos va a tomar a nosotros? Entonces, en la práctica, ¿es viable? No es viable.
Entonces hay cosas que a veces son buenas, hay que entender el contexto. Pero si imagina usted, yo no sé, la iglesia de Kevin Wayne, que lo mencionaba hace un momento, en el culto van 15.000 personas. ¿Se imagina hubiera desayuno para 15.000 personas? Ahora déjeme decir, alguna decir, pero pastor, nos gusta la iglesia más pequeña, no tan grande. Sí, pero las iglesias más grandes, ¿saben qué? Hacen cosas más grandes. Porque el impacto es mayor. Así que una cosa lleva a la otra. Pero creemos que nuestra iglesia debe crecer grande. Anote eso, para que me entiendan lo que voy a decir, para que no diga que es una dualidad. Creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo. Y alguno de ustedes debería decir, ¿cómo eso? Que usted dijo que grande y ahora también dice pequeña. Sí, porque mira, la iglesia debe crecer grande. Pero ustedes con un grupito en su casa o con gente de la iglesia, juntarse un grupo a comerse algo y compartir entre ustedes la fe, ese vaya creciendo, pero pequeño. ¿Se acuerda Transformados? Ahí crezca pequeño. Eso nos interesa, crecer pequeño. Pero también eso va a llevar a que crezcamos en grande. Así que cuando nos juntamos en los jóvenes, ese grupo no es grande, es pequeño dentro de toda la iglesia, crece en pequeño. Y ahí hacemos todo lo que usted quiera, 11 desayunos, hacemos todo lo que se nos antoje. Pequeño, crecemos en pequeño, pero también en la iglesia crecemos en grande. Así que todos los ministerios en la iglesia están llamados a crecer. ¿Ok? Existimos para educar al pueblo de Dios. Eso le llamamos discipulado, es lo que estamos haciendo ahora. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo o hablar de salvación con una persona que ya es salva, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y el Señor nos dice que hay que crecer en la gracia. Hay que estar enseñando constantemente. Existimos para demostrar el amor de Dios. Y eso es ministerio. ¿Por qué hoy día tenemos ministerios en la iglesia? Para demostrar el amor. ¿Por qué hay un ministerio de abuelitos, de diamantes? Para demostrarle el amor a los diamantes. ¿Por qué hay un ministerio de jóvenes? Para demostrarle el amor a los jóvenes. ¿Por qué hay un ministerio de matrimonio? Para demostrarles el amor a otros. Hay ministerio de todos. Hay que seguir creando más ministerios. Para poder amarnos. El eje de nuestra iglesia, por si acaso, una de las cosas principales de nuestra iglesia, anote esto, es el compañerismo dentro de estos ministerios. Tiene que haber compañerismo, porque cada miembro de nuestra iglesia ojalá perteneciera a un ministerio. Porque Dios no le gustan los ministerios del llanero solitario. ¿Usted en qué ministerio está? No, pastor, todavía no encuentro uno. Eso no existe. Conéctate en un ministerio. Conéctate en matrimonio. Conéctate en jóvenes. Conéctate en jóvenes mayores. Participa en la reunión de damas. ¿Tienen inclusive carrete las damas? ¿Cuándo está el carrete de las damas? ¿El viernes que viene? Todas las hermanas están invitadas a la reunión, a su carrete, para tener compañerismo. ¿Amén? Y ese grupo tiene que crecer en pequeño. Me perdí. Ahí llegué. Cuando aprieta un botón aquí se va todo, desaparece. En nuestra iglesia, y presta atención a esto, cada miembro es un ministro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En nuestra iglesia, cada miembro es un ministro, porque ministra a otro. En nuestra iglesia, cada tarea es importante. Hay muchas tareas en la iglesia, como a veces les digo yo, las cosas que no se ven. Por ejemplo, usted vio a la pandilla que llenó
con agua el bautisterio? No los vio, ¿cierto? Esa pandilla, los tres chiflados que le digo a veces yo, pero están ahí en la pelea, ¿ya? Llenaron con agua y cuando iban a llenar el Californ no funcionó, así que agüita no. Pero la pandilla que dijo, no, pues cómo a nuestros hermanos los amamos, pues. Pusieron fondos con agua allá en la cocina y llenaron y calentaron fondos con agua. ¿Y cómo estaba el agua? Rica. Ahora que te querís quemar y pelar como chancho, no podís, po. Pero estaba tibiecita, rica el agua. Ya. No seas como mi señora, a 45 grados se baña. Todos nos quemamos en la casa cuando mi señora regula el gas, regula el Californ. ¿A alguien le pasa esto? Que su señora se... No, voy a ir a subirle un poquito al gas. ¿Le ha pasado o no? No, nunca mandamos a nuestra señora, a la mamá o en este caso a mi señora, a regular por si acaso, porque ella se baña con 47 grados si es posible. ¿Vio cómo ellos traían los fondos con agua caliente? No lo vio. Cada tarea es importante. Los que hacen el aseo es importante. Los que están en el data son importantes. Todos los porteros son importantes. Y lo que estamos buscando es que cada miembro sea un 10. O sea, que sean de verdad en la tarea que realizan. Amén. Yo doy gracias hoy día por esos varones, como les digo. Hicieron la tarea más allá de lo... Porque podrían haber abierto la llave. Pastor, no hay gas, se acabó, listo. Que los hermanos sufran nomás, como sufrió Cristo en la cruz. Así que agua helada nomás. Pero ellos dijeron, no podemos dejar que nuestros hermanos se enfermen, se resfríen. Calentémosle el agüita. Y déjenme decirle que calentar agua caliente para eso es harto. Y venir con los fondos de allá. Pero los santos no se queman, así que... Nuestra declaración de fe. Si usted está llegando a nuestra iglesia, esto es lo que creemos. Acuérdense que ustedes están haciendo esta clase con los nuevos que ustedes enseñen. Muchas de estas cosas ustedes las saben, pero estamos haciendo un repaso y para que aprenda y conozca el material que vamos a estar discipulando de aquí en adelante en nuestra iglesia. Nuestra declaración de fe, lo que creemos como iglesia. En las creencias esenciales donde tenemos unidad. Creemos en un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. ¿Qué quiere decir eso? Unidad. La iglesia creemos en la unidad. Y es la primera. Si usted viene a nuestra iglesia a crear desunión, no busque otra iglesia. Porque aquí queremos estar unidos. Amén. Si escucha a uno que anda haciendo desunión, al tiro, como dijo el hermano Gino, ¿se acuerda, hermano Gino? El que anda haciendo desunión lo vamos a poner aquí adelante y que nos explique por qué está diciendo lo que está diciendo. Porque no queremos aquí desunión. ¿Podemos estar en desacuerdo? Todo el tiempo. Como yo estoy a veces con mis hijos, con mi esposa. Pero al final del día tenemos que estar unidos. Porque eso es lo que Dios ama y eso es lo que Dios bendice. Por si acaso, ese fue el último acuerdo que tuvimos, ¿cierto? Y ahí quedamos y fue buenísimo. En creencias no esenciales tenemos libertad. Ya, en creencias no esenciales tenemos libertad, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de Dios de sí. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Hay cosas que yo no voy a estar de acuerdo con alguien
Pero si ese desacuerdo no es esencial, no hay problema. No hay problema. ¿Le digo algo que no es esencial en nuestra iglesia? La música. ¿A alguno aquí les gustan los himnos? Levanten la mano que les gustan los himnos antiguos, aquellos. Ok. Pero yo no me voy a pelear porque a ti te gusten los himnos y a nosotros no, o a otros no les gusten. Si yo le pregunto a los jóvenes, ¿jóvenes les gustan los himnos? Hagan así, vos jóvenes, hagan así. ¿Les gustan los himnos, jóvenes? Ok, hay de todo. Hay que gobernar para todo. Pero ¿es esencial? ¿El tipo de música es esencial? Nosotros creemos que no. Yo creo que no es esencial. A no ser que tenga un punto esencial en la letra. ¿Me doy a entender con eso? Si yo canto una canción que está contradiciendo una esencia como la Trinidad, yo esa canción la vamos a sacar. ¿Ya? Y hay himnos, ojo, que hay himnos muy bonitos que tienen letra mala esencialmente. Así que ojo con los himnos. ¿Les menciono uno? Las Naciones Unidas como hermanos. Bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor. Déjeme decirle que eso no es verdad. En el cielo las naciones no van a ser unidas como hermanas. El Señor vino a dividir, no vino a unir. Pero suena bonito, sí, pero no hay un sustento bíblico. O hay cosas que yo no comprendo. Resumiendo, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Lo sientas o no lo sientas, Dios es real. Eso es antibíblico, pero la cantamos. Ahora, ¿todos los himnos son correctos? No. Ya, por si acaso. En nuestras creencias mostramos claridad. ¿Qué día mostramos? Caridad. Y si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Tengo que demostrar amor ante cualquier otra cosa que se practique. Eso es caridad. Nuestras creencias esenciales acerca de Dios. Dios es el creador y regidor del universo, ha existido eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son igual en un solo Dios. O en otras palabras, son tres personas totalmente diferentes las unas a las otras, pero en la misma sustancia. Que es una palabra teológica profunda, la sustancia. Acerca de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es coigual con el Padre. Jesucristo vivió en una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por los pecados del mundo al morir en la cruz. Resucitó entre los muertos al tercer día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte, y ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar con reyes, como Rey de reyes y Señor de señores. Acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo de Dios. Está presente en el mundo para hacer consciente a los hombres de su necesidad de Cristo Jesús. Vive en cada cristiano desde el momento de la salvación. No creemos que el bautismo va llegando por porción. No creemos que tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Creemos que el día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, inmediatamente llegó el Espíritu Santo a tu vida. No creemos que al bautizarte llega el Espíritu Santo. No, creemos que el Espíritu Santo, cuando tú confesaste a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo llegó y llegó todo, no una parte. Provee al cristiano entendimiento para vivir entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo que es correcto.
a cada creyente un don espiritual al momento de su salvación. Como cristianos debemos vivir bajo su control diariamente. Acerca de la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Fue escrita por autores humanos, alrededor de 40, bajo la guianza sobrenatural del Espíritu Santo. Es el recurso supremo de verdad para la creencia y la vida cristiana. Por ser inspirada por Dios, esa es la verdad sin ninguna mixtura de error. Y alguno va a decir, pastor, si tienes errores. Sí, algunos errores, el 0,3% de errores, que es producto de que se añadieron puntos y comas, porque los puntos y comas aparecieron 800 años antes de Cristo. Y antes de eso, la Biblia nunca tuvo puntos y comas. Inclusive los capítulos o versículos, o donde partir un versículo, eso es su añadido humano. Entonces esos son los que muchas veces tienen errores, pero la palabra en sí se ha encontrado, por más que se ha estudiado, no se han encontrado errores. Y cuando uno podría decir que hay errores, a veces pasa porque hay una mala interpretación del texto, a veces pasa porque no estamos entendiendo en su contexto, pero siempre por lo regular van a ser errores humanos, no error de Dios. Acerca del hombre, el hombre está hecho a la imagen espiritual de Dios para ser como Él, en carácter, no en rostro, no en figura, no en cuerpo. El hombre es el objeto supremo de la creación de Dios. Aunque el hombre tiene tremendo potencial para el bien, está manchado por la tendencia de desobedecer a Dios, y esta desobediencia se llama pecado. El pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida. ¿Están de acuerdo con eso? Acerca de la salvación es el regalo de Dios para nosotros, pero es necesario aceptarlo. No podemos compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras o mejoramiento personal. O sea, no soy salvo por obra. Solo el confiar en que Jesucristo es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados, podemos ser salvos de la penalidad del pecado. Cuando nos volvemos de una... Y otra vez apreté el botón y se me va todo. Cuando nos volvemos... ¿por ahí o no? Cuando nos volvemos de una vida autocontrolada a una vida controlada por Cristo, somos salvos. Y lo expliqué la semana pasada hablando de qué era la salvación. La salvación es decirle a Jesús, tú eres mi amo y tienes el control de mi vida. La salvación no es una oración. Porque mucha gente tiende a decir, soy salvo porque oré. No, no eres salvo porque oraste. Eres salvo porque le entregaste tu vida a Dios. Y le dijiste que Él iba a ser tu Señor. Jesucristo iba a ser el Señor de tu vida. ¿Puedo ser salvo sin orar? Depende a quién le llame usted la oración. Si quiere decir que la oración salva, no somos salvos por orar. Somos salvos por lo que decimos en la oración. ¿Me doy a entender? Porque Romanos capítulo 13 dice, aquel que invocar el nombre del Señor, que tengo que invocar el nombre de Dios. Y soy salvo. Pero invocar es orar o es conversar con Dios. Número 7, acerca de la seguridad eterna. Esto es lo que creemos nosotros. Creemos justamente porque Dios nos da vida eterna a través de Cristo Jesús. El creyente está seguro en la salvación por la eternidad. La salvación, y subraye eso, no se puede perder para nuestra creencia. La salvación se obtiene y mantiene por gracia y poder de Dios. Yo soy salvo por la gracia de Dios. El hombre nada puede hacer para evitarlo, porque si yo perdiera mi salvación, quiere decir que la salvación es compartida. Mitad Dios y mitad mía. Pero la Biblia dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Pues esto no es de vosotros, es don de Dios. Es Dios el que me da la salvación. Y Él justamente dice Hebreo que murió una vez por todos nosotros para siempre. No necesita morir varias veces en nosotros y nosotros muchas veces aceptarlo para ser salvo. Y acerca de la eternidad, las personas fueron creadas para existir por siempre, pero producto del pecado existimos separados de Dios, unidos eternamente con Dios por su perdón y salvación. La separación eterna de Dios es el infierno y el vivir en unión eterna con Él es la vida eterna. En cuanto a nuestro estilo de vida, lo que practicamos, las creencias, no son nada menos que sean transformadas en acciones.
La Biblia es nuestra única autoridad infalible. ¿Amén o no? ¿Y el pastor? Es que eso hay que aclararlo. El pastor es la autoridad de la iglesia, pero no infalible. Yo me equivoco. Yo peco. Por eso dice bien claro, infalible. Yo he escuchado eso, no sé si usted ha escuchado muchas veces la sola escritura. ¿Ha escuchado ese término? La sola escritura. Yo soy sola escritura. Creo que la única autoridad infalible es la Biblia. Pero creo que hay otras autoridades dadas por Dios. ¿Me doy a entender? Un maestro de escuela dominical no es autoridad en la sala, pero no es infalible. A la autonomía de la iglesia local, nuestra iglesia local. En Colosenses 1:18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, y no una persona, grupo u organización religiosa, es la cabeza formal de la iglesia. Aunque reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros grupos cristianos, creemos que cada iglesia local debe tener gobierno propio y ser independiente de cualquier control denominacional, e instamos a la congregación a determinar su propia estrategia, estructura y estilo. ¿Me entiende eso? No tenemos un grupo o una jerarquía sobre la iglesia de La Serena. No hay un presbiterio controlando las iglesias bíblicas bautistas. No hay un sumo pontífice bautista controlando a todas las iglesias. No hay una convención bautista, como hay un grupo que se llama Bautista de la Convención. Nosotros, los bíblicos bautistas, no creemos que hay un grupo de hombres controlando todas las iglesias. Nosotros creemos, basado en los principios bíblicos, que cada iglesia local es autónoma. Por si acaso. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que tenemos con Bautistas de la Convención. O con otras denominaciones que tienen presbiterio. ¿Amén? ¿No está muy convencido con esa, parece, o no? Si no, les traemos un papa bautista a los que están de acuerdo aquí, para que los controle a ustedes. ¿En qué sentido no se apoya eso? Claro, no, somos independientes. En algunas iglesias, por ejemplo, hay algunas iglesias que pertenecen a una asociación de iglesias, ¿ya? Pero es una asociación que voluntariamente la iglesia ha entrado, pero es para regir algunas cosas prácticas, ¿ya? Pero eso dentro de los bautistas. Por ejemplo, yo me ordené, ¿cierto? Yo fui ordenado como pastor. El que ordena es la iglesia, pero los que me examinaron a mí fue un concilio. Si yo estuviera enseñando algo o estoy llevando a la iglesia a un lugar incorrecto, podría juntarse el concilio que impusieron las manos sobre mí y decirme: ven para acá, Lucho, nosotros cuando te examinamos te preguntamos principios bíblicos, doctrinas de los bíblicos bautistas, y creo que estás yendo por otro lado. Así que te vamos a pedir que entregues tu licencia de pastor, y me la pueden pedir, porque ese es el acuerdo que yo establecí cuando usted hace con el concilio, le da autoridad al concilio, que es un grupo de pastores independientes, pero que te da que ellos toman la responsabilidad de imponer sus manos. Ahora la iglesia podría decir: no, nosotros como iglesia no estamos de acuerdo con este concilio, y Pastor Luis, usted siga siendo el pastor. No hay problema, porque la iglesia es autónoma. Pero ¿qué va a suceder con ese concilio de pastores? Que la Iglesia Bíblica Bautista de La Serena ya no va a ser una iglesia para confraternizar entre las iglesias de ellos. Y eso puede suceder. ¿Me di a entender o no? Y ahí se rompe la comunión o asociación que tenemos entre iglesias, ¿ya?
Si hay una iglesia bíblica bautista que creen que Jesucristo es, no sé, 4, nosotros como iglesia podríamos decir, hermanos, la iglesia bíblica bautista de Churrumata se cambió de pensamiento, así que nosotros ya no tenemos comunión con ellos. Y se avisa y se informa. Y listo. Pero somos autónomos. El sacerdocio del creyente, Él nos hizo reyes para Dios y su Padre. Ya creemos justamente en el sacerdocio, porque el Señor dijo que todos son sacerdotes. Ya. Ahora hay que entender que ese sacerdocio estaba también dado sobre todo por cuando íbamos donde cuando el sacerdote, el sumo sacerdote llevaba las ofrendas de todo el pueblo y de toda la gente. Hoy día ustedes tienen ese también ministerio. Ustedes pueden presentar a Cristo a las personas, presentarle el Evangelio, orar por las personas, porque tenemos ese concepto entre nosotros. El Señor nos dijo en el Nuevo Testamento que somos reyes, somos linaje escogido, nación santa, real, sacerdocio. También nuestra iglesia cree en el diezmo, pero déjeme explicarle bien que aquí también hay debates y hoy día en las redes sociales llenan de esto, que si una iglesia te obliga, ¿no? Esto acá, que es una iglesia del... Mire, si alguno tiene alguna apreciación de esto, podemos conversar perfectamente, pero antes de eso, mire por favor el concepto que nuestra iglesia maneja con el diezmo. Y él dice, en la IBB de La Serena practicamos el diezmar para el sustento del cuerpo de Cristo, la iglesia y su misión, como Dios enseñó. Reconocemos que el dar el 10% de nuestros ingresos es un buen principio bíblico para llevar a cabo. Como iglesia adoptamos que es un excelente principio. ¿Por qué pasa de principio a una orden? Porque en el Nuevo Testamento no hay una orden explícita. Sí en el Antiguo Testamento, pero nunca el Señor Jesucristo abolió el diezmar en el Nuevo Testamento, por si acaso. Porque así como entró el diezmo, ¿cómo entró el diezmo? Por ahí lo escuché. Entró con Abraham. Y desde Abraham en adelante todos diezmaron, todos sus hijos. Y Dios le encantó ese principio que después lo estableció como mandato en la ley de Moisés. Pero no nació con Moisés, nació mucho antes. Inclusive este principio también se lo pasó, inclusive dice, si hay entre vosotros un extranjero, alguien que no es judío y quiere diezmar, ¿podía hacerlo o no lo podía hacer? ¿Qué cree usted? Sí, porque era un principio para el extranjero, pero un mandato para el pueblo judío. Y déjeme decirle que el pueblo judío, a veces la gente desconoce, pero el pueblo judío diezma, no diezma una vez, diezma 3 veces. Ellos dan el 23%. Y la gente habla de, no, que el diezmo es de los judíos. Ni siquiera se han dado el tiempo a estudiar lo que es el diezmo de un judío, que es el 23%. ¿Y dónde están esos 23% establecidos? En la Biblia. Así que por si acaso, si alguien quiere hablar conmigo de eso después, háblenlo, no hay problema. Podemos conversar mucho acerca, y hay muchos versículos en cuanto a eso, que el principio lo creemos que sigue vigente. Principio. Ahora en nuestra iglesia, ¿el diezmo es voluntario? Siempre. Rara vez yo lo enseño desde aquí, porque no lo enseñamos en el discipulado, y ahí le queda a la persona para ver si lo hace o no lo hace. Ahora sí, lo que es interesante, mi hermano, que nosotros buscamos que cuando en nuestra iglesia de ahora en adelante estemos hablando de dinero, esperamos que usted diezme y ofrende. Porque la tendencia en el ser humano ha demostrado que los que más opinan de dinero, por lo regular son los que menos dan. Entonces te animamos obviamente a siempre ser fiel a Dios, y tienes todo el derecho de opinar y decir cosas de dinero en nuestra iglesia, pero sé parte de la iglesia. Porque si vas a hablar y, ay, ¿dónde está esto? ¿Y en qué se gastó esto?
Y yo le digo al contador de la iglesia, ¿y cuánto el hermano aquí se ha puesto? No, pastor, nunca he visto nada de él, ni un nombre, ni nada, ni una transferencia, ni nada. Entonces yo voy a hablar con él y voy a preguntarle. Porque tenemos que ser así. Nos gusta hablar mucho, entonces demos mucho. Aunque le digo algo en cuanto al diezmo, algo que aprendí de mi pastor. Y todavía creo en este principio. Mi pastor me enseñó algo, que cada vez que yo daba mi ofrenda a Dios y lo ponía sobre ese lugar, hasta ahí llegaba mi responsabilidad. Y Dios me bendecía por eso. Lo que venía después ya ese es un problema del que iba a administrar, y eso un día Dios se lo va a pedir y se lo va a encarar en el cielo. Y mi pastor me dijo, cuando tú vas más allá y andan buscando, investigando, haciendo un montón de cosas, el Señor un día te va a decir, ok, entonces tú me vas a dar cuenta también de tu administración. Bautismo por inmersión, lo vimos hace un momento, creemos en el bautismo por inmersión, no por aspersión. Somos guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Guiados del Espíritu. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Creemos que hay que decir a otros acerca de Cristo. Amén. Dice en 1 de Pedro 3:15, si no santificaos al Dios el Señor en vuestros corazones y estás siempre preparados para presentar defensa. Eso es apología en el griego. En mansedumbre y reverencia, ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es la responsabilidad de cada cristiano el compartir las buenas nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos trae un contacto diariamente al compartir personalmente de Cristo e invitar amigos a la iglesia. Hermano, no es una responsabilidad del ministerio ganar gente a Cristo, no es una responsabilidad del pastor ganar gente a Cristo, es una responsabilidad individual de cada persona, de cada creyente ganar gente a Cristo o invitar gente a la iglesia. Y a veces somos buenos para decir que, oye, la iglesia o el pastor no gana gente. No, la responsabilidad es de cada uno. Y decía un pastor, en algo muy práctico, decía, cuando vemos a un pastor con sus ovejas, las ovejas se reproducen. Y la pega del pastor, ¿cuál es la pega de un pastor? Guiar, cuidar y dar una buena alimentación. ¿Pero quiénes se reproducen? Las ovejas. Y esa es una gran verdad. No culpe a líderes del crecimiento, porque cada uno es responsable. Vamos a orar. Y espero que usted esto lo vaya reforzando, estudiando, para que algún día lo comparta con alguien. Cuando usted esté discipulando a alguien, usted tiene que transmitir esto, lo que hemos estado hablando. Así que interiorícese en cada uno de los versículos y los textos para que usted lo haga. Debería hacerlo, estar ahí con alguien sentado tomándose un café y enseñándole estas hojitas. Si después, cuando terminemos esto, alguien lo quiere hacer, empezar con una familia, con un grupo, ahí solo va a tener que acercarse a los que van a estar manejando todo el sistema para que le pasen los apuntes, las hojas, y usted las pueda estar compartiendo y sentarse con amigos, familiares, y usted discipular a esas personas. Así que todos estamos llamados a discipular. Id y haced a todas las naciones. Padre, gracias Dios te damos por poder estar aprendiendo y Dios creciendo en algo que como iglesia siempre es algo que debe estar en todas las iglesias, discipular a otras personas. Y qué mejor, Dios, haber empezado este nuevo sistema, forma de querer compartirlo con una enseñanza quizás mucho más clara o con una llegada diferente a como se hacía antiguamente. Ayúdanos y danos sabiduría para adquirir esta responsabilidad y ser cada uno en su forma, en su capacidad, transmitir las verdades de Dios. Así que gracias, mi Señor, por todo lo que estás haciendo en esta obra. Dios, desde ya prepara nuestro corazón para lo que viene ahora, que es la cena del Señor. Una de las ordenanzas que tú estableciste en tu palabra, tú estableciste
la cena del Señor no fue una idea de nosotros, y fuiste y los dejaste en la Escritura. Primero en la práctica, cuando te juntaste con tus discípulos y partiste el pan y diste de la copa, y luego se la transmitiste a tus apóstoles, y Pablo mismo nos enseña en Corintios 11 que tú mismo le dijiste a él cómo se tenía que hacer. Dios, desde ya que nuestro corazón se prepare para aquello, y Dios guíanos y podamos celebrar esta cena. Y en especial oro por aquellas personas que se bautizaron, que en el día de hoy van a poder justamente celebrar la cena y siendo obedientes en su primera parte de obedecerle a Dios en el bautismo, y la segunda parte que es sentarse a la mesa junto a ti y junto a los hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, y nos ayudamos y nos amamos los miembros los unos a los otros, y tenemos a Dios como cabeza, el cual justamente por su sacrificio nos dio la oportunidad de ser sus hijos, y mandó al Espíritu Santo que diera testimonio a nuestro propio espíritu que somos llamados hijos de Dios. Bendice Dios a cada persona, y aquel que a lo mejor no ha dado ese paso de obediencia en bautismo, que el próximo mes, el próximo primer domingo de cada mes, él pueda también sumarse y ser parte tanto del bautismo como también de la cena. Mientras tanto, quizás el testimonio que otros den hacia lo que tú veas te anime, pero lo más importante es el testimonio que tú tienes que dar a nosotros de que un día entregaste tu vida a Jesucristo. Bendice Dios y prepara nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.